Hola, muy buenas tardes. Soy el doctor Jesús Mendoza Pérez, Fellow de Endurología del Hospital Centro Médico Nacional, siglo XXI. El día de hoy les voy a hablar acerca de la fisiología ureteral. La inervación del uréter también se divide en tercio superior, medio e inferior. La inervación proximal está dada por los plexos renal y aórtico. La inervación del tercio medio está dada por el plexo hipogástrico superior. El plexo pelviano provee la inervación del tercio distal. Aquí podemos ver el uréter y su inervación por el plexo renal, plexo gonadal y plexo hipogástrico. Las fibras viscerales del dolor son referidas del uréter proximal a L2, que es el nervio espinal, pero también pueden ser referidos a T11, T12 y L1, de los nervios esplácnicos, torácicos, y lumbares que son parte del sistema nervioso simpático. La estimulación de estos nervios sensitivos es habitualmente debido a una dilatación del uréter, que resulta en el dolor referido de los dermatomas T12 y L2, que es un dolor en la espalda y que irradia al escroto en los hombres y al labio mayor en las mujeres. El movimiento peristáltico para las contracciones ureterales son controlados por células pacemakers que se encuentran en los cálices menores y en la pelvis renal, lo cual no depende de una estimulación autonómica. Cada cáliz menor posee esas células pacemakers, que son las que inician la contracción. Las contracciones son propagadas de la pirámide renal hacia la pelvis renal. La duración y la frecuencia de la contracción depende de la cantidad de orina que se vaya a transportar. Con poco flujo urinario, los cálices generan un débil peristaltismo. Sin embargo, con alto flujo urinario alcanza la unión pielo-ureteral que resulta en la generación de ondas peristálticas lo suficientemente potentes como para que la orina llegue a la vejiga. Especialmente la capa muscular es estimulada por las fibras musculares para que se lleve a cabo el movimiento peristáltico. El uréter en promedio genera 3 movimientos peristálticos por minuto. Es un debate si los ganglios autonómicos están presentes en la pared ureteral, porque bajo evidencia científica solo se han identificado en el uréter distal. A nivel molecular, los adrenoreceptores 1A y 1D, así como los receptores muscarínicos, han sido encontrados para causar contracciones ureterales y dar una manipulación farmacéutica. Se ha identificado la participación de la inervación adrenérgica, colinérgica, no adrenérgica, no colinérgica, aferente y eferente en la acción peristáltica, pero los roles de acción no son aún completamente identificados. Así como también los receptores no tienen una distribución uniforme en el curso del uréter, ya que existen más en el tercio distal que en el tercio proximal. Aquí podemos ver las diferentes inervaciones del uréter y del riñón, así como también de la vejiga. El sistema de formación de la orina y el sistema colector renal. Microscópicamente, el sistema colector renal se origina de la corteza renal en el glomérulo, mientras que lo filtrado entra a la cápsula de Bowman. Juntos, los capilares glomerulares y la cápsula de Bowman forman el corpúsculo renal Malpighi. Los capilares glomerulares están rodeados de los podocitos. Son células epiteliales que forman una barrera selectiva con la cual filtran sangre. El filtrado colectado inicialmente en la cápsula de Bowman pasa al túbulo contorno proximal
Este está compuesto por un epitelio cuboidal grueso, cubierto por una capa densa de microvellosidades, con lo cual aumenta su área de superficie, permitiendo reabsorber gran parte del filtrado. El túbulo contorneado continúa profundo en el tejido cortical, donde se convierte en el asa de Henle. En el asa de Henle se extiende de manera variable dentro de la médula renal. En la médula, el asa vira hacia la periferia del riñón. Al ascender fuera de la médula, el asa gruesa se convierte en el túbulo contorneado distal. Este túbulo regresa a la posición adyacente al glomérulo original y el túbulo contorneado proximal. Aquí vuelve al interior del riñón y se convierte en el túbulo colector. Los túbulos colectores se unen en un ducto colector que vacía en la papila renal. Aquí podemos ver la, la distribución o trayecto del tubo contorneado proximal, el asa de Henle, tubo contorneado distal, el tubo colector, que se distribuyen a través de la corteza y la médula. Cada cáliz menor se estrecha en un infundíbulo. Como hay variaciones en el número de cálices, el diámetro y la longitud del infundíbulo varía ampliamente. El infundíbulo se combina para formar dos o tres cálices mayores. Finalmente, se combinan para crear la pelvis renal. En resumen, la arteria renal lleva a las nefronas la sangre que hay que depurar. La vena renal extrae la sangre depurada. El uréter lleva la orina a la vejiga. La cápsula renal fina cubierta de tejido fibroso blanco. La nefrona cortical, unidad funcional de riñón que al filtrar la sangre producen la orina. Aporte de sangre. La sangre fluye alrededor de cada lóbulo para llegar a los glomérulos. Nefrona yuxta medular. Nefrona cuyo glomérulo se halla cerca de la médula. Capilares. La sangre fluye por los capilares que rodean cada asa de la nefrona. Conducto colector de orina. La orina desciende por este conducto a través de la médula y hasta la pelvis renal. Glomérulo. Es una agrupación de capilares ubicados en la corteza del riñón. La sangre llega a la nefrona. Sangre con glucosa, sales, proteínas y urea llega al glomérulo. El glomérulo, sustancias como sales, agua, urea y glucosa que se filtran en el espacio contenido dentro de la cápsula de Bowman. Túbulo contorneo proximal lleva la solución segregada por el glomérulo. Conducto colector de orina recibe la orina de varias nefronas y la lleva a la pelvis renal. Rama descendente fina del asa de Henle. Las sales atraviesan la pared del asa y pasa a la solución y a los capilares circundantes. Rama ascendente fina del asa de Henle. El agua se bombea fuera del túbulo y la orina se concentra. Rama ascendente gruesa del asa de Henle. Las sales se reabsorben y el equilibrio químico se ajusta. Túbulo contorneado distal. Aquí y en el conducto colector de orina se ajusta el contenido de agua de la orina. La sangre filtrada abandona la nefrona cuando termina la filtración. La sangre sale de la nefrona y pasa a la vena renal. El circuito renal. Ingreso de la sangre. Entra al riñón a través de la arteria renal. Filtración. Se filtra la sangre en las nefronas. Se obtiene la orina. Del filtrado de las nefronas se obtiene cierta cantidad de orina que se dirige a la pelvis renal. La orina pasa por la pelvis renal al uréter y luego a la vejiga donde se acumula hasta ser eliminada a través de la uretra. Sangre limpia.
La sangre limpia sale del riñón por la vena renal que se conecta con la vena cava. La sangre vuelve a la circulación. Muchas gracias por su atención. Espero les haya gustado la charla.